campo siempre aportó. Y lo que sí nos gustaría también que haya señales de que otros sectores también tengan que aportar. Siempre se mira el campo como la única alternativa y un ejemplo que a mí no me gustan las cifras, la verdad que nos alejan de la gente. Pero lo que hay que decir es que de 2002 al 2018 el campo aportó en conceptos de derechos de exportación, pues la retención es distinto, es a cuenta de algo. Esto es directamente una porción de la renta que va al Estado. Aportó 3 créditos stand-by del FMI, aportó 170.000 millones de dólares. Si nosotros viésemos que Argentina no se debate entre el 35 y el 40% de pobres hace 20 años y entre el 30 y el 40% de inflación hace 20 años, la situación sería distinta. Pero siempre se mira al sector con esta teoría fiscalista y nos gustaría formar parte del debate de una Argentina inclusiva de otra manera. Precisamente, habíamos preparado también esas plaquitas, porque la Bolsa de Cereales de Córdoba esta semana, y adelantándose un poco a la medida que después del fin de semana se iba a conocer, dio a conocer una calculadora del margen de ganancia de los productores, ganancia entre comillas, de los productores agropecuarios, y calculó un escenario de una inflación del 15% para el maíz, que aquí vemos cómo se reparte, ¿no? Es muy gráfico, pero habla, 76% de lo que se produce se destina a pagar los costos de producción, el 21% a impuestos. Allí está contenido todos los impuestos, porque hablamos solo de retenciones, pero el campo paga ganancias, paga ingresos brutos, paga IVA, paga, bueno, todos los impuestos, inmobiliario provincial y las tasas municipales en algunos lugares. Bueno, y queda solo 3% de ganancia en la producción de maíz, que se venía recuperando y que con estos números difícilmente se puede... ¿Puedo aclarar algo, Martín? Ese 3% de ganancia es con clima óptimo, en situaciones de rindes promedios de la provincia óptimos. Ni hablar de que estamos saliendo, recién ha llovido ayer en la zona de Río Cuarto, anteayer, estamos en una situación de estrés hídrico, digamos, te dejan eso, todo el 3% ese tiene que ver también la injerencia climática y un montón de otras cuestiones, digamos, quizás ese margen sea también acotado. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a ir todos a la soja de vuelta? ¿Qué escenario anticipan? Primero aclarar que lo que decías de la diferencia de tipo de cambio. Vos no te olvides que el 90% de los productos, de los insumos del productor están a dólar. Son dolarizados, están nuestros productos, si bien nuestra producción es en dólares, nuestros insumos son en dólares. Y ese dólar también se fue aumentando. Entonces el costo ese que vos tenés del 76% grafica claramente que nuestros costos fueron incrementándose en dólares. Y hay otra cuestión que vemos con mucha más preocupación, el desdoblamiento cambiario va a hacer que esto sea aún más preocupante, porque vamos a vender con un dólar oficial y vamos a comprar con un dólar libre, porque esto tiende a eso, estos regímenes de desdoblamiento cambiario, lo que la brecha hace que sea aún más grave quizás que un esquema de 12% de retenciones. Y lo que sí es claro, ya pasó, la historia nos avala. En el 2011 tuvimos la peor cosecha de trigo de la historia, no alcanzamos a cubrir el consumo interno de 6 millones de toneladas en Argentina. Y maíz bajó a sus límites históricos. Cuando hubo un poquito de luz, llegamos a la mayor cosecha de trigo, que la vamos a tener, quizás esta sea similar a la del año pasado, que fue la más grande de la historia, y aumentamos un 30% de la producción de maíz, digamos, y eso ayuda a la sustentabilidad y a la rotación en zonas alejadas de zona núcleo, como son la zona de Río Cuarto. Indudablemente que el productor, por una cuestión de costo y margen, va a tender a hacer cultivo de soja. Entonces, aquellos muy acérrimos defensores de las políticas de pro-retenciones, que dicen que diversifica y favorece, están errando el discurso, porque es todo lo contrario. Se tiende a no diversificar y la historia nos avala, pasó del 2011 al 2015 claramente, cuando nosotros creemos que la forma es sin retenciones y sí con impuestos progresivos como ganancias y demás, que el Estado tiene para recaudar. Si el productor no tuviese retenciones, 0 retenciones, eso significa más producción, significa más desarrollo, significa mucho más volcar la economía de los pueblos del interior y significa que el Estado puede recaudar en conceptos de volumen de exportación y no de derechos de exportación, dólares genuinos, que es lo que se necesita, porque acá la discusión se centra en eso. Nosotros tenemos productos que producen dólares y lo que el Estado necesita al estar Argentina endeudada en el mundo son dólares. Entonces ese es el eje de la discusión. Si nosotros tuviésemos 0, pudiésemos producir muchísimo más movimiento, porque lo que tiene la retención también es la poca distribución territorial que tiene. Sí. Porque todo ese dinero que si no existiese queda en cada uno de los lugares en donde se genera la riqueza.
Entonces es un debate, yo no te podría decir cuál es el número lógico, porque partiendo de la base que nosotros creemos que un esquema de no retenciones iría a un círculo virtuoso, indudablemente que tiene que ir acompañado de una economía sana, de una economía no inflacionaria, de una economía que no tenga los saltos que ha tenido y las coyunturas que ha tenido. En eso también somos conscientes. Claro, no es el escenario argentino. Y aclarar algo que creo que es importante, porque me parece que nosotros los que somos dirigentes tenemos que tener un poquito tender un manto de tranquilidad ante tanta euforia. No se tomó mal y se tomó muy bien algo. El presidente Fernández dijo, es cierto esto de la actualización, dijo que va a convocar. Hoy, y esto es una primicia que recibo hace 10 minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha convocado a la mesa de enlace hoy a la tarde para hablar sobre ley de emergencia. Y hoy la mesa de enlace se reúne pronto y hay un llamado probable del Ministerio para sentarse. Esto me parece que tiende a un marco de racionalidad y es importante destacarlo. A su vez me parece mensajes distintos del presidente, lo que dijo de condenar esta locura judicial de haber procesado a los 4 presidentes de la mesa de enlace por un acto en San Pedro en el 2008. Y el presidente fue claro, dijo que era una locura judicial y que esto no favorecía a esta situación coyuntural, y eso nosotros lo destacamos. También es importante aclararle al común de la gente. Y con adelantos de pagamos ganancias. todos los impuestos que paga cualquier ciudadano común, además de este derecho de exportación. Por ahí leí también que en definitiva no tocaron al campo, sino que tocaron a los exportadores. Lo dijo el jefe de gabinete. También recién. Pero esto es más o menos lo mismo que decir, no tocamos al productor lácteo, tocamos al industrial. Y sin embargo, el primer eslabón de la cadena es el que siempre paga los platos rotos, porque el exportador me va a comprar y va a su margen, lo traslada. El único que no tiene la posibilidad de trasladar a su producción la estructura de costos es el productor y el consumidor, eso es claro y es básico. Entonces, es realmente un error conceptual del jefe de gabinete decir eso, porque en definitiva los 5 que manejan el negocio de la exportación en Argentina lo trasladan al productor. Sí, a veces no tiene que ver con un error, sino el intento de ganar también una batalla cultural, ¿no? Como instalar que el productor agropecuario es el productor que tiene 50 hectáreas en una zona de la provincia de Santa Fe, como Grobocopatel que siembra media Argentina, ¿no? Bueno, también es así, también es heterogéneo nuestro sector, por eso hay una reacción, porque las escalas son distintas, porque las realidades geográficas son distintas, porque las realidades idiosincráticas son distintas y porque las producciones son distintas. Nosotros gremialmente siempre decimos que tenemos una gran virtud que es un gran error. Yo hablo de mi confederación de CRA. La gran virtud es que tenemos una representación federal de 14 confederaciones con realidades tan diversas como la del tabaco, la de los duraznos, la de la pera y manzana, la del arroz, la de la lana, en la Patagonia, la del norte, la de las producciones intensivas en Tucumán como el arándano y los limones. O sea, tenemos una realidad muy diversa y que a su vez nos hace entrar en una dificultad, que es la heterogeneidad de nuestras producciones. Entonces, a veces el campo es solo soja, maíz, trigo y carne. Y el campo es mucho más que eso, ¿no? Y es un global. Y en esto de discutir retenciones no discutimos solo soja, maíz, discutimos todo, ¿no? Nadie habla del 9% de la carne, con un China que bajó 30% su precio de importación de productos cárnicos argentinos en lo que va del año. Entonces, si bien es un debate largo, pero es una cuestión. Conceptualmente es mucho más regresivo que progresivo.